Muy bien, señores, continuamos con el Imperio de la Mañana por Telecontacto, Canal 57 y la emisora Super 103.1 FM. Somos el único programa de toda la región del Cibao con transmisión simultánea 4 horas en radio, televisión y redes sociales. Nosotros estamos en Santiago, en el país, y estamos en el mundo. El Imperio de la Mañana, el más importante de los medios de comunicación de toda la región del Cibao. Miren, en esta oportunidad vamos a conversar con nuestro primer invitado. Tenemos posteriormente un segundo invitado. Es una persona que lo conocemos desde hace un gran tiempo. Primero como un buen profesional de la medicina. Trabaja en una de las principales clínicas de esta ciudad de Santiago y por su trayectoria goza de mucho prestigio en términos de la medicina. Posteriormente decidió incursar en la política ya de forma activa, primero dentro del Partido Revolucionario Dominicano y posteriormente ahora en el Partido Revolucionario Moderno. Es uno de los líderes de este partido en el país, pero principalmente en la provincia de Santiago y más todavía en la circunscripción número 2, de donde él es diputado por esta provincia de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno. Estamos hablando del doctor Francisco Díaz, ¿verdad?, que es nuestro primer invitado en el día de hoy y que aprovechamos para saludarlo. Al Imperio de la Tarde, que me ofrece este espacio para compartir. A Willy Martínez, gracias, un placer. Y don Julio Cuello, gracias por tenerme presente. Te agradezco mucho esta invitación. Estamos en la mejor disposición de dar una buena entrevista, de traerle informaciones de primera línea, pero sobre todo de compartir. Tú sabes que ya nos une una vieja amistad. No conocimos en la política, pero que hemos estrechado lazos personales, amistades. Así que gracias también a esos televidentes que nos reciben y radioyentes, porque tú dijiste las particularidades de este prestigioso programa, que nos reciben en sus hogares y nos permiten penetrar y estar con ellos. Así es, doctor. Antes de hablar de política, vamos a hablar de medicina. Porque usted es un prestigioso médico, ¿verdad?, de esta ciudad y del país, y también dirige la parte de salud del Partido Revolucionario Moderno. Y de la Cámara Baja también. Y también está en la Cámara Baja. Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Ah, perfecto. Mire, ese dato yo no lo tenía, que usted muy bien preside la parte de salud, ¿verdad?, de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la valoración como técnico, como médico, que usted tiene del manejo que le ha dado el gobierno a la situación del COVID-19 y en este momento, cuál es la situación que tenemos con relación a las variantes y todo eso? Las preguntas de medicina nunca se quedan. Recordar que ante mi nombre va las iniciales de doctor. Correcto. Pero sobre todo también tenemos una crisis mundial, la pandemia, que ya sobrepasamos el segundo año y definitivamente es inevitable poder no tocar este tema en una entrevista mía que ha sucedido en todos los escenarios. La pandemia, lo primero que debemos de felicitar al gobierno, las actitudes, el compromiso, la interés del presidente en aportar los fondos para que se combata la pandemia. Las decisiones del ministro, del Gabinete de Salud, vuelvo y lo digo en todos los programas, las decisiones que ha tomado la vicepresidenta, sin ser médico, parece más bien graduada, porque han tomado decisiones correctas que nos han llevado a varios puntos importantes en lo que es el combate de la pandemia y del virus del COVID-19. Lo primero es la letalidad, la mortalidad, de las más bajas en el mundo por cada 100.000 habitantes. Lo segundo es la integración del país hacia una sociedad que se normaliza, abriendo sus principales fuentes de ingreso. Señores,
tenemos que recordar que el mundo estaba de rodillas y sigue de rodillas. Tenemos que ver cómo se encuentra Europa, cómo se encuentra Estados Unidos, cómo se encuentran los países desarrollados, mientras que República Dominicana, que no es la excepción de sufrir la embestida del COVID, pero cómo se integra y cómo avanza y cómo aumenta su producción, pero cómo también al adquirir la vacuna, que es la principal arma que tenemos contra el COVID-19, cómo ha disminuido la morbiletalidad, un término en medicina que significa que hemos disminuido grandemente la tasa de muerte, pero también la tasa de complicaciones producto del COVID-19. Yo creo que nosotros, de los países de Latinoamérica, estamos entre los primeros 3 en el manejo de la pandemia, y dentro del mundo estamos entre los primeros 10. ¿Por qué? Todo se debe al interés, a la prontitud, a ver más allá de la esquina lo que podían traer las complicaciones y las complicaciones de salud, pero también las complicaciones sociales y económicas de nuestro presidente al asumir y contratar las vacunas a tiempos. Doctor, usted como médico y como encargado del área de salud también del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados, ¿en qué va a parar todo esto del COVID? Ahora el Omicron y las variantes, ¿vamos a tener que convivir durante muchos años? ¿O ustedes ven, los técnicos, que esto va a tener un par en algún momento? Mira, yo vuelvo y te insisto, la humanidad, esta no es la primera pandemia. Y hoy que nos encontramos con la tecnología necesaria para poder, la humanidad tiene que seguir. El virus, te das cuenta, ya llevamos 2 años. Han habido mutaciones, eso es propio de los organismos vivos, sobre todo de los virus y las bacterias, lo que es la mutación, lo que es la resistencia a los medicamentos, eso es natural, porque los organismos todos, incluyendo a los humanos, las bacterias, nos adaptamos a los medios ambientes cuando se vuelven más resistentes. Vamos a convivir con el COVID. El COVID no es... Ahora, claro está, asimismo como se adaptan las bacterias, los virus, a las medicaciones, también los humanos nos adaptamos a convivir con nuevos actores. Nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que abrir el mundo y el mundo tiene que seguir con COVID o sin COVID, porque es la ley de la vida. La humanidad tiene que avanzar, los países tienen que seguir avanzando, tienen que seguirse desarrollando. Por lo tanto, ahora te voy a mencionar algunas situaciones que quizá a simple vista los expertos, por la complejidad de las declaraciones, no lo dan. Al principio, cuando salió el COVID, hace 2 años, quienes se morían eran los viejitos, eran los enfermos renales, los que se dializan, los enfermos cardiovasculares y los enfermos crónicos, los diabéticos, porque fue un impacto muy importante, una nueva cepa, que quizás en China estaban no se tenían vacunas, no se tenía ninguna información, no ¿verdad, se tenía doctor? Información, andábamos forrados. Yo soy médico y yo trato pacientes con COVID, tuve que operar pacientes con COVID, tengo que operar pacientes con COVID, tuve que enfrentar la pandemia, valga la redundancia, a pesar de que me enfrentaba casi todos los días con pacientes con COVID, adquirí el virus en campaña. En campaña. En campaña, porque tengo una dualidad de vida que choca mi ejercicio de la medicina con el ejercicio profesional de la política. Y en una de las dos me tenía que pegar. Gracias a Dios sufrimos un impacto muy fuerte por el virus, pero gracias a Dios lo superamos. Vuelvo y me contagio. Al principio se pensaba que el virus no repetía y nos encontramos que sí repite. Entonces, después pasamos de esa ola, entonces vienen y nos encontramos que comienzan los compañeros y los pacientes a llamar: doctor, tengo un pacientito de 30 años, 35 años, 45 años. ¿Qué es lo que tiene? No, que no tiene dificultad para respirar, que tiene trastorno, creo que es el virus. Entonces se comienzan a morir esos pacientes. Ahí hablamos de la agresividad del virus. Ahí hablamos de que el virus ya se desarrolla y no solo afecta la población vulnerable, sino también afecta a la población más saludable y la población más joven. Pero también ahora nos encontramos en una tercera etapa, donde ustedes ven que ya se afectan y aumenta
infección o ya comienza a afectar un tercer grupo que al principio se pensaba, donde los hospitales pediátricos se encontraban vacíos, y entonces sí se comienzan ya a infectar los niños, pero no infectarse con gripecita. Ya vemos cómo aumentan las camas de ingreso a nivel de sala común, pero también a nivel de cuidados intensivos, y donde vemos y comenzamos a apreciar ya mortalidad por el virus de niños. Entonces, esa tercera etapa también se supera, y ahí vemos que ya el virus afecta tanto a envejecientes, población vulnerable, población joven, pero también población infantil. Ahora vemos las cepas como mutan. Comenzamos con la Delta, ya vamos por la Delta Cron, pero hay una que, aparte de cuando inicia la pandemia, alarma al mundo, que es la Omicron. La Omicron tiene una característica muy importante, es menos letal, menos agresiva, pero más contagiosa. Y la Omicron, entonces, aunque aumenta la tasa de contagio, disminuye la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad, y donde se producen pocas muertes o una muerte imperceptible comparada con la variante Delta. Y ahí comenzamos también a tener ya lo que es inmunidad en rebaño, inmunidad colectiva. Por esa razón, vemos que en diciembre, a principio hicimos un pico grande, donde los países desarrollados rompieron cifras récords de diagnóstico o diagnosticado de COVID-19 hasta 1.300.000, como en el caso de Estados Unidos. Aquí superamos la tasa de positividad por encima del 40%, pero vemos cómo comienzan a caer. ¿Por qué? Porque también la inmunidad se puede obtener por dos vías, o por las vacunas. Excelente decisión, y felicito al gobierno, felicito a nuestro presidente por tan determinante decisión aún bajo cuestionamiento. Felicito al Gabinete de Salud por tomar las medidas que hoy nos permiten abrir las puertas al mundo. Eso, lamentablemente, no todo el mundo va a estar de acuerdo con el gobierno, pero sí todo el mundo está de acuerdo con que la economía de nosotros crece a pesar de la pandemia. Por lo tanto, ahí tenemos, Nelson, unas condiciones que nos dan tranquilidad a nosotros como país. Nosotros tenemos que enfrentar el virus, tenemos que enfrentar la pandemia, pero también tenemos que seguir avanzando como país, y ahí está la fortaleza. Un gobierno que asume el Estado, o un partido, un presidente que asume el Estado en las condiciones tan negativas y tan desastrosas, y a pesar de eso, una economía que avance y un país que mejore su calidad de vida, eso es digno de felicitar. Bien, estamos conversando con el doctor Francisco Díaz. Él es diputado del Partido Revolucionario Moderno por la circunscripción número 2 aquí en Santiago, y es también el responsable de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Doctor Francisco, un placer tenerlo. Igual. Aquí. Anda con un joven que merece todo mi respeto también. Nos conocemos hace muchos años, una gran persona, padre de familia. Pasamos la de Caín, como dicen, pero gracias a Dios, todo ese trabajo que pasamos ahora han dado su fruto. Pero tú sabes que él es regidor. Sí, es regidor, sí, pero aparte de eso jugábamos básquet juntos, jugábamos pelota. ¿Cómo es? Próximo secretario general del partido a nivel municipal. ¿En el municipio? Sí. Claro. Pero mira qué bien. Oye lo que dice de Will. Jugaba básquet. Pelota. Jugaba básquetbol. Claro. ¿Y cómo metía la bola al aro? No, él no era muy bueno en eso, ¿no? Pero después, porque yo era bueno en eso, y después se desarrolló en la electrónica. Recuerdo cuando estudiamos con Wilson también, ahí me llevó la milla. Pero un placer tenerte aquí. Una de las preguntas que todo el mundo se hace es la confusión que tenemos en la República Dominicana con el asunto de las vacunas. Hay muchas personas que no quieren vacunarse. Entonces, el daño, lamentablemente, que la persona no solamente se hace a ella, sino que se lo hace a otras personas. Muchas veces la gente, por la desinformación que tiene, sin querer, le lleva hasta la muerte a la demás persona.
Dentro de todo lo bueno, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho, ¿qué le ha faltado al sistema de salud para hacer un éxito en cuanto a que las personas accedan completamente, vamos a decir, convencidas de que las vacunas son un bienestar para nosotros, para vacunarnos? ¿Qué le ha faltado? Porque hay personas que viven ese intervalo viendo que hay personas, dicen, no, pero que fulano se vacunó y le repitió el COVID. Claro, y uno le explica, no, mira, lo que pasa es que es un refuerzo, no es que no, tú no lo vas a tener. Es que cuando llegue a tu cuerpo, el cuerpo tuyo va a tener inmunidad, va a tener cómo luchar en contra de esa situación. Ahora, ¿qué le ha faltado al sistema? ¿O es que falta información para que la persona accedan, estos jóvenes que no quieren acceder? Mira, lo más importante de todo, y tú acabas de tocar un tema neurálgico, no con respecto a las decisiones que se han tomado, sino a algunas posiciones que toman algunos sectores de la sociedad y algunos grupos que no están de acuerdo, no están de acuerdo, o los famosos antivacunas. Mira, lo primero es que si la primera gran razón para vacunarse es que la mortalidad se refleja menos en los vacunados. ¿Por qué? Porque ya es un organismo que lo preparamos, donde le creamos una defensa, donde le creamos un sistema inmunológico preparado para recibir el virus y que nuestro organismo pueda combatir. Gracias a eso, nuestro país registra una de las menores tasas de mortalidad del mundo. Esas son cosas que debemos de estar pendientes. Nuestro gobierno ha destinado todos los recursos necesarios para combatir el COVID. Se han tomado todas las medidas de la prevención, la información, las campañas de vacunación, la campaña diagnóstica, porque también, si bien es cierto que hemos adquirido vacunas, también hemos adquirido pruebas diagnósticas, antígenos de COVID-19, pruebas PCR, donde, claro está, no te voy a decir que combatir el virus es fácil y que nosotros somos los primeros en el mundo, cuando tenemos una pandemia y un virus que ha puesto a los países de primer mundo de rodillas. Si no, debemos recordar que Alemania cerró sus puertas, cerró sus fronteras 2 ocasiones. Cuando pensó que había superado, nos topamos que Alemania cierra sus puertas, su entrada, porque el virus lo arrodilla de nuevo en una segunda ola, lo arrodilla y lo pone a pedir clemencia, y donde su economía y la mortalidad aumenta. Entonces, por lo tanto, lo que nos queda es insistir, no ha faltado simplemente debemos de felicitar, porque no son todos los sectores, el pueblo dominicano ha cooperado, los sectores se han integrado a la vacuna. De hecho, somos uno de los países con más alta tasa de vacunados entre la primera, segunda y tercera dosis. Eso se debe a 2 factores. Primero, la disposición de las vacunas. Segundo, a la orientación hacia la población, a la educación. Recordar, el mismo estado de Nueva York y Estados Unidos, que son países de referencias por estadísticas médicas del mundo, tenemos una alta resistencia a la vacunación, porque si bien es cierto que las vacunas nos dan inmunidad, también es cierto que la humanidad tuvo un reto, la humanidad tuvo un evento que la pone a innovar, la pone a investigar en un tiempo récord, hacer una vacuna para una situación, una enfermedad, una pandemia que arrodilla al mundo, tanto porque muchas veces lo enfocamos en salud, pero también tenemos que ver el daño que ocasiona, el daño económico que ocasiona a nivel del mundo. Paró al mundo por un año prácticamente. Si recordamos, desde el 15 de marzo, 14 de marzo, diciembre, como fue en las navidades de 2020, y después de diciembre prácticamente paralizó al mundo en cero, donde las cifras económicas, las pérdidas económicas fueron incalculables.
fueron incalculables después de para eso, la humanidad. El mundo cambió, doctor. Entonces, cambió de manera definitiva. Primera pandemia en más de 100 años, porque le dije que esto no es nuevo, es nuevo para nosotros que somos, exacto, es nuevo, pero la humanidad tiene registro, la peste bubónica, la fiebre amarilla, la peste negra, la fiebre española o la gripe española, que fue la última en el 1917, mató más de 60 millones de personas a nivel mundial. Sí, bueno. Y eso, que no contábamos quizá con la tecnología para llevar la mortalidad, ponle 60. Ya, ahí está bien. Bueno, yo creo que el tema, creo que el tema del COVID ya lo hemos tratado, ¿verdad? Con el doctor. Sí. Vamos a pasar porque no podemos hacer, perdón. No podemos hacer la entrevista monotemática, pero sobre todo ya vamos a ir dándole forma a la entrevista para terminarla, porque tenemos otros invitados y otro tema. Lo que quiero decir es primero, Julio, antes de la pregunta tuya, es que ya está con nosotros, que forma parte también del equipo, Rubén Rodríguez. Ya Rubén está también en el C, ¿verdad? Buenos días, Rubén. Buenos días, para que también te una a la entrevista. Sí, salió en Diario Libre. Pero espérate, que tú estás enterando ahora, espérate. Julio no ha hablado todavía. Ok. Vamos a permitir. Una pregunta de sí, no, vamos, porque ya vamos a ir dándole forma a la entrevista. Doctor, pero vamos a pasar. Tú no vas a preguntar del COVID, no va. Vamos a meternos a la parte política, vamos a hablar del Congreso. Perdón, antes de entrar a la parte política, ahí usted dirige sector salud, ¿verdad? La Cámara de Diputados. Parte del sector salud. También dirijo el sector salud de la provincia. Sí, del partido. Vamos al legislador. Exacto. El hombre que hace las leyes. El hombre realmente que ve, que atiende pacientes, vamos a decir la palabra que nos gusta decir, paupérrimo. Que muchas veces ustedes tienen que regalarle la consulta y darle medicamento de muestra, porque no lo tienen tampoco. Se convierte en hijo de ustedes, dicho paciente. Correcto. La pregunta es la siguiente. Usted está donde se hacen las leyes, ¿verdad? Es parte del Congreso Nacional, Cámara Baja. ¿Qué están haciendo ustedes, los legisladores de la República Dominicana? Ustedes, ¿verdad? Para que lo que tiene que ver con las aseguradoras de salud tengan una cobertura decente a los que pagan por esa cobertura, porque no es de gratis. Y me explico. Hay enfermedades, hay medicamentos que las aseguradoras no cubren. Hay enfermedades que las aseguradoras no cubren. Pero lo más grave, que si una persona tiene un accidente X, hay medicamentos esenciales que ellos lo tienen en categoría de, como si fuera, dicen, como de belleza, ¿verdad? Estética. Estética, esa es la palabra, gracias. Como demonio, un medicamento que necesita un paciente para curarse y que se lo recomienda un especialista, es un medicamento estético. ¿Y cómo es posible entonces también que no cubra ciertas enfermedades? Lo menos sí, lo más no. Explíqueme eso. Mira, aunque Nelson, yo sufro siempre de dilema, que cuando voy como a una entrevista, voy como político, la parte médica abarca la mayor parte de la entrevista. Fui recientemente, una de mis últimas entrevistas en Santo Domingo, como diputado, un programa especial que tiene el Congreso, más sin embargo la entrevista completa, la hora entera fue de salud. Sí, no excusa. Sí, y hay un dato importante, porque yo le hablo con Nelson, porque lo que usted acaba de preguntar tiene demasiada importancia para la sociedad. Sí. Pero antes de continuar, recuerde que la Revolución Francesa, el derecho a la vida de Voltaire y Montesquieu es un derecho fundamental. Entonces, usted es legislador de la República, la salud es un derecho fundamental. Que está en la Constitución. Exactamente. Vamos por ahí. Derecho, pero no un derecho fundamental. Claro que sí. Es un derecho humano. Por eso también es humano. Que está nace con el hombre. Un derecho humano. Un derecho humano y un derecho fundamental. Exacto. Pero lo podemos invertir. Un derecho, óigame bien, que le quiero dar, que inclusive
se encuentran uno de los principales artículos que ahora mismo también está en coyuntura, aparte de la salud que va ligado con la vida, es el artículo 37 de la Constitución, que la vida comienza con la procreación, con la fecundación del espermatozoide y el óvulo. Pero lo que le quiero dar en la diana es que usted acaba de hacer una pregunta que después del Código Penal o a la par de la ley más importante ahora mismo que se está discutiendo en el Congreso es la reforma integral de la ley 8701 de Seguridad Social. Mire, usted acaba de decir algo que quizás por no ser médico, quizás ignora la profundidad de su pregunta. Cuando se promulgó la ley 8701 en el 2000, lo primero es que no existían redes sociales. Lo segundo es que la prensa no estaba informada. Lo tercero es la sociedad trabajadora y la clase trabajadora no tenía bien definidos sus derechos de lo que es un seguro, de lo que es la seguridad social, de lo que es cotizar. Y tenemos una ley con todas las aberraciones del mundo donde se ven afectados la clase que fue destinada a servir, que es la ciudadanía. Por ejemplo, cobertura. Señores, la cobertura de un año en medicamentos para una persona, para un ciudadano, son de 8,000 pesos. 8,000 pesos me lo consume un paciente en media receta mía. En media receta. Pero además de eso, el catálogo de medicamentos del 2000 hacia acá, cuando ha avanzado la medicina, producto de esa ley de seguridad social, también se tienen problemas para adquirir los medicamentos para el COVID, porque no están, la famosa expresión, no está en el catálogo de servicios, y el gobierno ha tenido que asumir. Tenemos que felicitar al gobierno nuevamente, porque ha asumido por su programa de alto costo y de promesa ECAL todo lo que es la cobertura de medicamentos de alto costo para combatir el COVID-19. Pero también es cierto, las coberturas de procedimientos son limitadas, porque lamentablemente en el 2000 se hizo una ley y se promulgó una ley que solamente beneficiaba al empresariado y donde hacían más ricos a los ricos y lamentablemente desfavorecía a los más vulnerables y a los más desposeídos, pero sobre todo laceraba a la ciudadanía. Sin contarle, yo agradezco al Congreso que en mi primer mandato, en mi primer periodo como legislador, recordando que un legislador está para 3 funciones: fiscalizar, representar, y la tercera, fiscalizar, representar y legislar. En nuestra función de legislar leyes como médico de la salud para mí es de primera línea. La reforma integral de la ley 8701 posiblemente va a salir este año. Ya está en una comisión bicameral donde se están dando los últimos pasos, donde todas esas aberraciones como la cobertura de medicamentos que lacera grandemente a la población, nosotros proponemos, en el caso mío, que entiendo, para que nunca a un desposeído le falte medicamento en su casa, que al menos se destine a cobertura de medicamentos el 10% de la cobertura total o del monto total que tiene un afiliado a una ARS, se destine a medicación preventiva, porque este país tiene que aprender lo que es la medicina preventiva. Mientras menos enfermos hay, más fuerte es la salud. Mientras más prevenimos las enfermedades catastróficas y letales, mayor calidad de vida le damos al ciudadano. Pero también tenemos algo importante. El ciudadano, tenemos todavía una ley que a 20 años, a 21 años, no se ha implementado completa, donde tenemos un régimen subsidiado, subsidiado o mixto que no se ha implementado, una seguridad, una atención primaria que no se ha implementado, porque a muchos sectores no le beneficia. Bueno. Donde no le beneficia, y ahí entramos en un sector que se nos va la mañana entera, pero también tenemos muchas deficiencias, donde se le violan los derechos al sector médico. Yo como gremialista de más de 25 años, donde se viola lo que es la libre elección, donde las ARS
y los emporios comerciales tienen un dominio absoluto hasta de la vida y la muerte de un paciente. Doctor, pero Sí. en lo que se ha propuesto como modificación, lo que usted dice que se está, ¿verdad?, debatiendo, Claro. todo eso va a ser subsanado, todo eso va a ser superado. Usted está contemplando todas esas debilidades que usted ha señalado que tiene la ley Mira, 87-01. En el Congreso existe la voluntad política y social para mejorarle la calidad de vida al ciudadano. Yo no pertenezco a la Comisión de Seguridad Social, pero de interesa, de primera mano, primera información, existe la voluntad política para mejorar hasta el nivel que sea necesario las indelicadezas del pasado. Doctor, ahora en este Congreso existe esa voluntad política. Existe voluntad política. Mire, nosotros tuvimos aquí ayer al ingeniero Espaillá, ¿verdad? Y le planteábamos el asunto de la modificación a la ley 112-00, que usted muy bien conoce, que es la ley de hidrocarburos, por el asunto de los aumentos. Y en definitiva, el ingeniero Espaillá nos dijo que no hay mucha posibilidad con ese Congreso que nosotros tenemos ahora, por ejemplo, de meterse a la modificación por los intereses propios que hay ahí. Estamos hablando en términos general, ¿verdad? No en términos particular. Pero vamos a pasar a otro tema, sí. porque ya la entrevista debió haber terminado, Rubén. Vamos arriba, Rubén. Sí, va a ser rápido. No, es que el doctor tiene mucho, Mira, tenemos muchos temas que abarcar. muchos temas, pero que ya tenemos casi una hora y ya. La sociedad Sí. civil y yo no debemos tener ninguna expectativa con respecto a las resoluciones que puede tomar ese Congreso. Se mueven demasiados intereses, demasiados grupos. Ahí esos honorables diputados tienen su dueño y obedecen a intereses muy particulares. ¿Cómo? Pero el 79% de la población, de acuerdo al Diario Libre de hoy, le falta la tercera dosis. O sea, solamente el 21% tiene la tercera dosis. ¿Cómo entonces se puede...? Mira, lo primero es que Rubén Rodríguez. Rubén. Sí, Rubén. Mira, como diputado, como sector de la sociedad, lo primero es que yo no me dedico a ningún sector privilegiado. Yo llegué con mis recursos, y Nelson sabe la lucha que yo he tenido en mi partido a lo interno. Yo no obedezco a ningún sector que no respecte a lo que es la disciplina partidaria de mi partido. De hecho, ya llevo 1 año y medio, le agradezco al Congreso, como dije nuevamente, el gran reto que me dio a dirigir la Comisión de Salud, o sea, en un primer mandato, en un primer periodo, donde se han aprobado importantes leyes, donde ahí mismo, con respecto a la vacuna, reposa un proyecto de ley que le hemos dado un informe favorable en 2 ocasiones, con una ley de vacunas que nos catapulta a la modernidad y a la medicina preventiva. El único infortunio de esa ley es que cayó en un tiempo de pandemia y los antivacunas creen que es para poner una vacuna obligatoria y no entienden que es una ley de vacuna para regularizar lo que son las vacunaciones y sancionar a los padres que no vacunen a sus hijos del polio, de sarampión, de viruela y otras cosas, porque aquí todavía no llegamos a esos niveles de organización. Lo segundo, cuando tú hablas, sí es cierto, el Congreso es la representación de todos los sectores y hay sectores que protegen sus intereses económicos y hay sectores que protegen también sus ideales. Ahora mismo el Código Penal lo tiene enfrentado, no son intereses económicos, es el idealismo de un sector y el otro. El Código Penal no lo tocamos. Doctor. El Código Penal ahora mismo es la pieza más importante que tiene el Congreso. Doctor, el Congreso, no la Cámara de Diputados. Es que mire, doctor, ¿por qué en términos prácticos, sencillos, usted que está ahí adentro, ¿por qué que no se ha aprobado el bendito Código Penal? El Código El Penal, presidente de la Cámara dijo los otros días, tiré la toalla, ya no voy a seguir con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La iglesia, la iglesia es que lo presiona al Congreso, a ustedes, que la iglesia dijo, aquí está, míralo aquí, lo que están apoyando, las 3 causas, no voten por ellos, o sea, esa presión, ¿qué es lo que está pasando? Lo más importante de todo es... Pero, ¿por qué que no se ha aprobado? Ahí va la respuesta. Exacto, vamos a la respuesta, porque estamos terminando ya. Falta el tema político. No, espérate, es que ya van a ser, mira, vamos para la 10 ya. Lo primero es... Tenemos otro diputado que ya viene por ahí también. Por ejemplo, yo soy una persona que estoy en contra de las 3 causales. Pero a mí nadie me ha vinculado con el sector
¿De la iglesia? De la iglesia. Pero esa es la posición de la iglesia. No, pero puede coincidir mi posición con la posición. Yo tengo otros motivos que quizás precisamente no es de la iglesia. Ya. Yo voy a decir algo, yo soy médico y a mí como médico me toca practicar la única causal que está permitida y está avalada en ese código, que es el derecho y protección a la vida de la madre, como neurocirujano que soy. Ahora, hay una percepción del Congreso que yo la discuto en cualquier escenario. Por ejemplo, a mí no se me han acercado los sectores progres y que feministas de las 3 causales. Ahora, yo estoy al nivel para discutir en cualquier escenario que el aborto no puede estar. Doctor, pero escúcheme, ¿por qué no se ha aprobado en su entender? El Código ¿Cuál Penal es el problema que hay? 119 artículos. Ajá. De los cuales más de 410 ya han sido consensuados. Y te voy a dar una noticia y lo voy a hacer por aquí, ya lo han hecho varios diputados en sus respectivas demarcaciones. No, pero es por aquí es que lo van a oír y lo van a escuchar. ¿Cuál es la primicia? El Código Penal en la próxima legislatura será aprobado. Será aprobado en la próxima legislatura. Porque existe la voluntad política de todos los... Yo creo en usted, doctor, pero yo he escuchado eso muchas veces, doctor. Inclusive del propio presidente de la Cámara dijo que en la legislatura pasada se iba a aprobar. Y tiró la toalla, después dijo, ya yo no voy a bregar con esto, ya. No, claro, el presidente de la sala, que debemos felicitar su gran interés, y es una pieza que fue introducida por él, tiene la voluntad y tiene el deseo de que exista un código. Bueno, pero si en un momento, quizá de ofuscación, dijo una expresión como la dices tú, como la digo, porque es un ser humano. Es un ser humano y siente. Como usted ha dicho, todos los intereses que hay adentro. No. El miedo de muchos actores, a los poderes fácticos, principalmente a la Iglesia Católica. Iguales. La presión de la Iglesia. Que en los púlpitos, los padres le han dicho, mírenlo aquí, los diputados y los senadores, no voten por ellos. No, es que ahí, Nelson, ahí te puedo yo decir que a mí ni el partido me ha llamado. No, está bien. Ni el sector de la iglesia me ha llamado. No, ahora, los principios personales, los principios de familia, los principios sociales. ¿Usted está en contra de las 3 causales? No se negocia. Doctor, te voy a poner algo porque ¿cuál ha sido la línea del PRM oficial con relación a ustedes? O sea, ¿cuál es la posición oficial del PRM con relación a eso del Código Penal? No, el PRM... ¿Lo ha dejado a ustedes libre, suelto? No, espérate, porque hay una posición oficial. ¿Cuál es la posición? Y la posición oficial es que existe un Código Penal. Ahora, ¿dónde no se mete el PRM? ¿Dónde no se mete en las 3 causales, no? No, ni siquiera en las 3 causales. Porque acuérdate que tenemos un partido con libertad y democracia, libertad de expresión y que con respecto a los principios personales de cada individuo. Porque el presidente está con las 3 causales, pero tenemos una gran cantidad de diputados que no estamos con las 3 causales. Le voy a hacer una pregunta. ¿Existe la institucionalidad jurídica, la infraestructura jurídica para que se le dé seguimiento al aborto con las 3 causales? Pero adivina qué, yo soy médico y yo lo pienso, pero además de eso, tú sabes muy bien que todas mis familias son abogados. Y pocos desconocen que quizás yo fui mensajero de una oficina de abogados, donde estuve de cerca, y casi soy abogado en vez de médico. Pero no existe la infraestructura jurídica para decirle cuando cuando se sancione o cuando se le dé, por ejemplo, diga, no, por deformación del feto, se puede aplicar una de las causales y que a un feto le falte un dedito y la madre no quiere ese niño con ese dedito. Y vaya y diga no, y consiga una firma, porque en todas las profesiones hay gente que tiene su maña, vamos a ponerle así, y consigue un certificado y diga no, le hicimos un legrado y un aborto porque tenía una deformidad incompatible con la vida. ¿Existe la institucionalidad jurídica aquí? ¿Pero existe la sanción? No, eso está. Ahora, el nuevo Código Penal. Pero miren, vamos. Esas son de las cosas que tenemos que tener pendientes. Pero a mí la Iglesia Católica no me ha dicho, porque yo hay que ver cuántas mujeres mueren por abortos ilegales aquí. ¿Cuántas mujeres mueren, cuántas madres por abortos ilegales, por abortos? Claro. Abortos existen. Claro. Pero ese tema señores, miren qué pasa. Yo creo que ustedes me entiendan. No, está bien, y el doctor. Sí. Estamos ya en una hora. Ya. Entonces estamos en el bendito tema todavía de esto. Bueno. Entonces, vamos ya por último. Vamos a tratar el tema político, doctor, que no lo queremos dejar ir porque
que las entrevistas tienen un tiempo, usted tiene mucho material y vamos a tener que invitarlo otra vez, doctor. Doctor, el tema político. He sabido, usted lo desmiente o no, ¿verdad? Yo quiero que se refiera a dos aspectos. El asunto que se está planteando de la modificación de los estatutos, creo que hay una actividad convocada para el próximo domingo. ¿Cuál es la posición del doctor Francisco Díaz con relación a la modificación de los estatutos del PRM? Y también en relación a las convenciones, a la convención, se ha estado hablando de que en vez de ser una convención participativa, que voten la mayoría, que elijan a cualquiera que va a ser de delegado. ¿Cuál es la situación que hay ahora en el PRM con todo esto? Lo más importante de todo es estar informado, Nelson. Ya yo me leí esos estatutos que se van a aprobar el domingo. Perfecto. ¿Cómo usted lo ve? Excelente. No hay ninguna observación. Una observación. ¿Cuál es? Dígala. Una observación. Dígale cuál es. Una observación. Usted ha dicho perfecto, no hay una. No. ¿Cuál es la observación suya? Esos estatutos nos catapultan a nosotros a ser un partido realmente moderno, a ser un partido organizado, respetuoso del ciudadano, respetuoso de sus miembros, donde abarca importantes temas políticos y geográficos, como es las circunscripciones del exterior, donde le da un matiz de organización extraordinario, donde nosotros vemos al militante y al dirigente y unos estatutos acordes con la elección de las autoridades, ¿cómo se plantea? ¿Cómo van a ser? Las elecciones de las autoridades, lo primero convenciones libres, democráticas, que todo el mundo aspire, o convención de delegados. Nosotros debemos recordar la historia, y tú sabes qué pasó en el PRD y por qué surge el PRM. Olvidar la historia a tan corto tiempo es peligroso. Olvidar la historia a corto tiempo es peligroso. Muchas veces, yo sé que una respuesta corta, sí, no, pero muchas veces no. Olvidar la historia es peligroso. Nosotros, cuando se envían los estatutos, la comisión le envió a la comisión ejecutiva, hubo una observación de la convención de delegados. Nosotros, en lo personal no estoy de acuerdo con convención de delegados. Pero eso está planteado en la modificación estatutaria, ¿verdad? Está planteado. Pero está planteado de la siguiente manera, donde la comisión envía los estatutos sin el voto de la convención de delegados, y lo que manda es un voto universal. Lo otro es ahí que estamos de acuerdo con la convención del voto universal, porque la democracia interna de un partido, de un instituto, se establece o se fortalece con más democracia. Pero lo establecen los estatutos, doctor. Lo establece. Claro. Por ejemplo, usted quiere que el amigo nuestro que está por ahí, regidor Fran Medina, ¿verdad? Usted quiere que Fran Medina sea el secretario general del Comité Municipal de Santiago. ¿Cómo se va a elegir? Porque lo que he escuchado, yo quiero que usted lo aclare como dirigente del partido, es que probablemente en el método que se está planteando es que las autoridades actuales se van a quedar ahí. Y ahí mismo quisiera, en ese punto, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo con que una autoridad partidaria sea al propio tiempo funcionario del gobierno, como ocurre en este momento, que la dirección nacional, regionales, municipales son al mismo tiempo funcionarios del gobierno? Esas autoridades y de esa condición, los estatutos también lo van a definir. Lo que te quiero decir es, la dualidad de funciones, creo que debe haber un sector que se dedique a fortalecer un gobierno, a las iniciativas, y que se dedique un sector a fortalecer la organización partidaria. Exacto. ¿Por qué? Porque de una manera o tú eres funcionario o tú eres funcionario en el partido. Y que a esos funcionarios partidarios o a esas autoridades e instituciones partidarias se le dé de una manera u otra, legítimamente hablando, la participación debida que debe tener en su gobierno. Ahora, fortaleciendo la institución partidaria. Yo esa parte estoy bien claro. Ahora, en ningún momento se le puede coartar, porque es un mandato constitucional, la posibilidad de aspirar o el derecho de aspirar a un cargo electivo a ningún militante, ni a ningún ciudadano. A todos los ciudadanos. Tú eres abogado y tú lo sabes. A todos los ciudadanos, pero que internamente, doctor, internamente, yo lo que pienso es, mire, el PRM tiene muchos líderes, el PRM tiene mucha
muchos profesionales capacitados. Yo lo que creo es que debemos, para que no hagamos... Me gustó esa parte tuya, debemos, porque debemos recordar que tú eres una de las figuras más preponderantes. No, pero aquí yo estoy como... Más preponderante, pero lo resalto yo, de nuestro partido y con mayor futuro político. Doctor, gracias. Pero yo estoy aquí como comentarista. Correcto, y objetivo. Pero lo resalto yo. Exacto, gracias, doctor. Doctor, se van a quedar muchos temas, por eso vamos a tener que invitarlo otra vez, porque usted es muy buen expositor. Finalmente, usted me desmiente o no, me dijeron como que usted va a aspirar a la presidencia, no sé si es del provincial o del municipal. ¿Es cierto o no eso, verdad? Dentro del partido, en la próxima convención. Excelente pregunta, y ahí podemos... Mira, tengo diferentes sectores, tanto del sector de la juventud del municipio, la provincia, sectores municipales, lo mismo el sector congresista y una gran cantidad de dirigentes que se han comunicado conmigo para que yo acepte la postulación a la presidencia provincial del partido. Tú bebé, estamos... Oye, yo te lo digo porque estamos en un método... Y no fue Frank que me lo dijo. Estamos analizando y consultando. Se va a enfrentar a la gobernadora, Es a Rosa Santos que se va a enfrentar, Estamos consultando. Te puedo decir, estamos consultando esa posibilidad, porque francamente nosotros creemos en la renovación partidaria, no le quitamos méritos a nadie, entendemos que el partido debe reformularse, reinventarse, creemos que podemos aportar mucho. Estamos ahora mismo en un periodo de consulta, porque tenemos, te voy a ser honesto, muchos sectores dentro del partido que están haciendo muy insistentes, y vuelvo a insistir. Para que usted aspire a la presidencia. Para que yo asuma la candidatura. Doctor, mire, doctor, se quedaron muchos temas. Los muchachos me van a matar porque tienen 80 preguntas ahí, pero ya el tiempo pasó. Doctor, mire, le vamos a entregar a nombre del grupo informaciones de lo que somos nosotros como grupo de comunicación, ¿verdad? Y también le vamos a hacer entrega de un presente, siempre le hacemos a nuestros invitados, mire, por eso para que usted lo use allá. Gracias. En la Comisión de Salud, que lo use también en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Para que lo tenga ahí. Gracias por haber venido, doctor, y estamos a su orden, todo este grupo de comunicación. No, gracias a ti, Nelson, por la invitación, gracias al compañero Willy Martínez, Julio Cuello, y en última instancia a don Rubén Rodríguez, por su invitación, ser muy cortés, ser muy directo, a hablar temas de interés, no solamente de Santiago, sino a nivel nacional. Nos complace discutir, promover ideas positivas para la sociedad y sobre todo en el ambiente que nos desarrollamos político, y el otro sector que es el sector salud que yo represento. Así que le agradezco a llegar cada uno de los televidentes a la población general por vía de ustedes, así que estamos más que agradecidos y nos sentimos a gusto en este espacio que yo sé que tiene una gran cobertura a nivel nacional. Así es, e internacional. Gracias, doctor. Hay otro colega suyo que ya está por ahí. Hay otro diputado ahí que vamos a conversar con él ahora. Claro, mi amigo y hermano Mateo Espaillat, claro que sí. Bueno. Gracias, doctor. Gracias por haber venido. Estamos a su orden. Gracias a ustedes. Bien, vamos a pasar ahora inmediatamente a Puerto Plata. Vamos a ver qué está pasando en este momento en Puerto Plata con nuestro corresponsal Ramón Tavares, la novia del Atlántico, ¿verdad, Rubén? Así Pasamos es. a Puerto